Vive, tu mejor orientación. Este programa llega a ustedes con el auspicio de... Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Bueno, mira, a lo largo de este camino, que ha sido largo y fue muy doloroso, mientras tratábamos de ayudarlo, siempre hubo ángeles, que así lo siento yo, que nos dieron luces, que nos iban avisando y nos iban compartiendo datos, indicadores o cosas que nos llevaban a comprender lo que le estaba pasando a Rafael, o que nos llevaban a hacerle exámenes o a dialogar de otra manera para conversar con él. Entonces, te diría que la primera forma en que nosotros supimos fue a través de una persona cercana a él, que él no sabe, ni sabrá quién es, por supuesto, hasta el día de hoy, pero que fue la que nos alertó sobre eso que estaba pasando. Claro, y como siempre ocurre en estos casos, es un proceso que va de mal en peor, pese a que sabíamos, como padres no siempre uno tiene las herramientas para sacar a un hijo de una adicción. Las adicciones son multicausales y cada persona que cae en una adicción es un mundo aparte, sobre todo las razones son solamente de él. Así que sí, como dice Mariana, fue una época muy complicada, pero que la pudimos vivir además era nuestro hijo mayor. Tenemos cinco más que lo veían y que de alguna manera con nosotros también sufrían el tema. Ahora, él fue víctima de una desgracia, podría decirte así, porque una persona que tuvo toda nuestra confianza dentro del hogar cometió abuso sexual contra él. Y la desgracia además fue que nosotros no nos enteramos de eso, sino hasta muy grande. Es decir, que todo el tiempo en que él de niño y adolescente presentaba una conducta inadecuada, errática, incomprensible, nosotros como padres y los educadores y los demás estábamos abordando el tema, lo más importante nosotros, desde un lugar que no era, que no correspondía porque no tuvimos la información a tiempo, que es una de las cosas en las que, bueno, ahora justamente me preocupo de trabajar, ¿no? Toda información que a veces en consulta, yo tengo de las familias, sé que es importante decírselas cuando son cosas delicadas o graves, ¿no? Una experiencia que para mí fue sorprendente es que recién a sus 26 años, la profesional que supo de esto me llamara a decirme, tengo que hablar contigo. Claro. Y hasta esa edad de Rafael habíamos pasado todo. Teníamos 8 años luchando con la adicción de él, pero no estábamos realmente en el lugar en donde debíamos estar. Entonces, por eso es que también las cosas se fueron complicando. Eso también quisiera unirlo y marcó mi vida profesional porque es lo que hago cuando tengo una información que es importante para los padres. Jamás la omito, ¿ya? En el caso de nuestro hijo, él había estado recibiendo ayuda desde los 18 años que empezamos este proceso, ¿no? Pero quizás no estábamos dando en el blanco en el que necesitábamos, ¿no? Eso es súper interesante porque requiere un balance entre, yo siempre digo que lo que podemos hacer los padres es dos cosas: no caer en la coadicción, en la codependencia, pero al mismo tiempo no cerrar los canales de comunicación con el hijo. Una de las cosas que yo me siento orgulloso es que nunca perdimos la comunicación con él. Nunca dejó de ser nuestro hijo querido y no dejamos de ser para él sus padres queridos.
además debo decir que supongo yo que, ¿qué puede hacer una familia? Una familia tiene que darle a su hijo todo su amor, todo el mejor ejemplo, los mejores consejos, e inclusive en la adicción el hijo puede agarrarse de ellos. Por ejemplo, Rafael, pese a que consumió drogas fuertes, nunca en su vida nos robó nada. Había cosas que él no podía hacer. Pese a las drogas que consumió y en los problemas, muchísimos problemas que tuvo, nunca nos faltó el respeto, por lo menos conscientemente. Entonces, eso nos permitió a nosotros mantener la relación. Rafael entró creo que 9 veces, en 10 años, 9 veces a sitios de rehabilitación, que son terribles. Sí. Y Rafael, a regañadientes, entró siempre por su propio pie. Y eso es un consejo que sí le quiero dar a los padres. No importa lo que pase con tu hijo, no pierdas la comunicación con él. Sí, yo creo que lo que más nos ayudó con Rafael, inclusive antes de que supiéramos esa realidad que él había vivido, fue que en este camino nosotros nos dimos cuenta que lo único que podía ayudarlos era el amor incondicional. Es decir, antes de nosotros comprender esto, que te podría decir que fue en la mitad de ese camino de los 10 años de trabajo y de lucha por sacarlo, nuestro amor sí estaba condicionado en el sentido de que él tenía esta mala conducta o estas desapariciones o faltas o conflictos con nosotros, con sus hermanos, etc. Y obviamente nuestra actitud con él era de reproche, de enojo, de estar enfurecidos muchas veces porque él no estaba respondiendo como tenía que responder. Pero en un momento en que nosotros dijimos, no importa, te amamos tal cual eres, así, adicto, desordenado, pero, y en esto Rafael siempre fue muy firme, no puedes estar en la casa si no estás en recuperación o limpio. Pero a pesar de todo esto y todo lo que esto nos causa, te amamos, él comenzó a despegar. Porque la experiencia más fuerte de nuestra familia fue que este amor incondicional, luego los hermanos lo pudieron vivir con él. Porque imagínate ser hermano menor de este hijo mayor que es mal ejemplo, que no sigue los buenos pasos, el buen camino, etc. Y que está generando sufrimiento para los padres, claro, y gastos, ¿verdad? En una familia grande. Claro, entonces sí, ellos obviamente resentían de esta conducta, pero el momento en que ellos comienzan a vivir este amor incondicional, Rafael comienza a despegar, ¿no? Y luego pues ya las cosas comienzan a hacer más clic todavía cuando tenemos esa información y entendemos de mejor manera las cosas. Y luego Rafael sale a sus 28 años limpio y bueno, comienza otro tipo de vida, ¿no? Una de las anécdotas ahí es que Rafael, pese a todo, por el ambiente familiar, por este ambiente de amor, porque él siempre ha sabido, igual que todos nuestros hijos, qué es lo que debe ser y lo que no debe ser, con la regla esa de Rafael, no puedes, aquí yo no puedo tener un drogadicto que no busca mejorar en la casa. El día que yo tomé la decisión, hoy lo voto, lo iba a buscar y ya no estaba. Se votó siempre solo. Impresionante cómo sabía exactamente el timing. Ya no estaba. Se iba a Montañita, vivía en Montañita. Después entonces dejamos pasar un tiempo y había que irlo a ir a rescatar en Montañita. Alguna vez fracasamos, pero la mayoría de las veces, pero la mayoría de las veces, yo me acuerdo haber llegado a esperarlo en el hotel que estaba. Y cuando, hola, mijo, papi, ¿qué haces aquí? Ya vamos. Bueno, papi. Y lo mismo para entrar a las clínicas de recuperación, sí, era impresionante. El vamos, él ya sabía qué es, claro, sabía que iba a terminar ahí. Algunas veces estuvimos tentados de hacerle captura, ¿no? Que al principio era factible, luego Ecuador lo hizo ilegal, no es posible hacerlo así. Pero no, porque hacíamos un trabajo en el que tratábamos de que él haga conciencia y decía, ok, sabiendo lo que significaba, entró 10 veces solo. Un tema importante,
no creemos en eso de que tenga que tocar piso. Eso que debes dejarlo que toque fondo. No, nunca debes abandonar a tu hijo. Eso no significa que le vas a permitir que haga contigo lo que le da gana. Eso no significa que vas a ser un codependiente en que vas a estar siempre angustiado. Por eso digo, es bien complicado, pero el verdadero amor también tiene fortaleza. Eso significa que él tiene que saber siempre, el hijo en todas las circunstancias, estamos hablando de cualquier hijo, tiene que saber que hay límites, pero siempre tiene que saber que puede regresar a la casa. Porque alguien me dijo, cuidado, ese fondo es la muerte. A mí profundamente, yo no hubiese podido si no hubiese sido por la ayuda de Dios y de mi Virgen. Te podría decir que ese fue el sostén. Un día comprendí también el profundo dolor que se podía sentir como madre cuando recibí una llamada de Montañita y la persona que no nos conocía me dijo, María Elena, Rafael está viviendo un terrible peligro aquí, lléveselo, ¿ya? Y sentí literalmente como un cuchillo atravesaba mi corazón, así fue exacto, y dije, ¡ouch! Ya entendí cómo se siente, ya entendí los dolores de los que se habla. Y digamos, mi único refugio para mí fue Dios, ¿no? Fue la Virgen. Y también entendimos, y eso fue una experiencia en familia, que algo que mi tío Eduardo siempre decía, Eduardo Manrique, el famoso doctor Manteque, cuando le dio cáncer a él, y él decía, el dolor redime. Y yo no pude entenderlo sino hasta que vivimos esto. Ahora, digamos que nuestra vida, dentro de todo, era una vida feliz con dolor incluido. Correcto. No, con nuestros hijos que estaban comprendiendo, tratando de hacer empatía, madurando, quizás sufriendo también, pero evolucionando también a la par del dolor y las otras felicidades que esto nos daba, ¿no? Sí, sí creo que tienes que tener convicciones espirituales muy fuertes. Yo soy más de la fe práctica, la fe del día a día, la fe de que las cosas tienen que salir bien y la fe de actuar. Y lo que sí, y como dice María Elena, importante fue, nunca dejamos de ser felices. Es decir, y nunca nos sentimos, nunca nos preguntamos por qué nosotros y qué hemos hecho, sencillamente aceptamos lo que nos tocó vivir y fuimos felices con eso. Y sí, algo más iba a decir, pues sí, básicamente sí, eso. Hay otra cosa que nos funcionó bastante y es que Rafael y yo siempre actuamos en postas, ¿ya? Es decir, estábamos muy unidos en la lucha, nunca nos culpabilizamos el uno al otro, que es algo típico, quizás algo por ahí, pero cuando él estaba con mucha fuerza, como que yo podía o sentía que podía aflojar o descansar un ratito, y al revés, pero siempre, era impresionante, por eso es que algunos ingresos a estas comunidades terapéuticas, que bueno, muchas fueron excelentes, la verdad, era a veces entrándolo uno y a veces el otro, ¿ya? Un día una amiga me preguntó, no entiendo cómo puedes trabajar si tu hijo está por entrar a un sitio de estos, y le digo, primero porque no podemos quedarnos de vacaciones los dos, y segundo porque en ese momento Rafael es el que tiene la buena comunicación con él, está bien, entonces él es el que tiene que aprovechar esta oportunidad de hacerlo y yo me puedo concentrar acá. Fabuloso, tanto de la familia de María Elena como de mi familia. Gracias a Dios, Rafael se merece ese amor porque es un ser humano maravilloso, pero todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, diría yo. Sí. Todo el mundo, el que pudo ayudó de la manera que podía, algunos hasta actuó. Un tío de él, Roberto lo llevó una vez, fue el que lo llevó. En la llevada más difícil de todas. Yo no hubiera podido, ni Mariano ni yo hubiéramos podido. No, fue terrible. La que lo llevó Roberto fue terrible porque estaba, por decirte algo, pero todos, abuelos, tíos, los hermanos, cada uno es de su edad y de lo que podía, dando el amor. Nosotros hemos sentido
Sí. Que O sea, nuestra unión red familiar, de apoyo es sí. especialmente fuerte y realmente ha habido ocasiones en las cuales su entrega ha sido pero inexplicable, ¿no? Cuando iba a casar a mi hija, a nuestra hija Micaela, él no estaba aquí y habíamos tomado la decisión de que se quede en Paute, que era una comunidad terapéutica en la cual estaba recién estrenándose, ¿no? En la que primero nos estafaron. Una persona que dijo que era de ese centro y no era. O sea, imagínate preparando un matrimonio y siendo estafado. Luego, dijimos ya, no llega. Y llega unos días antes, se escapa de esa comunidad terapéutica y llega unos días antes. Y a su hermana se le comienza a aflojar el estómago de los nervios. Imagínate la novia, ¿ya? Rafael dice, no puede llegar estos días a la casa porque la Rafael, novia, esposo, y no siempre aclara. Mi esposo dijo, no puede llegar acá a la casa porque la novia es la prioridad. Claro. Se va a un hotel a la Alborada, ¿ya? Y allá lo fuimos a poner. En ese momento nosotros necesitábamos la ayuda de nuestros hermanos porque yo necesitaba estar concentrada en mi novia también. Entonces, igualmente, nos ayudaron en esa ocasión, en los días anteriores, en situaciones complicadas con personas de montañita. No, o sea, lo que te digamos es poco de mis cuñadas, de mis hermanos, de mis sobrinos y de mis hijos, pues ni se diga. Además, siempre haciendo alianzas. Siempre necesitábamos que alguien le diga algo, que disimuladamente se lo encuentre y parezca que eso que le estaba diciendo era por su cuenta, pero en realidad lo habíamos arreglado. Y a veces eran amigos de él. Hubo 2 amigos de él que fueron cruciales en su recuperación. Siempre estaban en contacto conmigo, siempre lo llamaban a Rafael, me llamaban a mí y nos ayudaban todo el tiempo. Que esos son los ángeles. Podría decirte que el error es que nosotros no fuimos desconfiados. ¿Ya? Yo no tenía como mamá en el radar de la educación de mis hijos que pudiese existir un depredador cerca, pero ni por aquí. Tanto que a los 26 años de él, que me hacen una llamada a la psicóloga a la que él había ido por su cuenta, y me dice, quiero hablar contigo una semana, fue la primera vez que le dije a Rafael, creo que se va a tratar de abuso sexual. Nunca se me había ocurrido. Y nuevamente lo vinculo a mi trabajo y por eso es que hoy enseño el protocolo de prevención de abuso sexual, inspirada en esta, por decir así, desgracia de la que mi hijo fue víctima. Entonces, si de algo me arrepiento, eso me dejó o nos dejó en un lado ciego que nos hizo perder tiempo. Ese podría decirte que fue un error. Y en ese sentido, yo no creo en que ni Marilena ni yo nos sentimos culpables. No. Pero siempre se puede haber hecho las cosas mejor. Y no con un hijo que caiga en adicciones, sino con todos los hijos. Los primeros sufren las ansiedades de los padres. Yo, si pudiera regresar, lo que haría es tener menos expectativas, preocuparme menos porque sean como tienen que ser y poder haber tenido una mejor comunicación inclusive. Comunicación que tuvimos. Yo te puedo decir, esa comunicación es la que nunca se rompió pese a todo lo que tuvimos que pasar. Y doy gracias a Dios porque siempre recurrió a nosotros. Recurrió a mí en los problemas que tenías, me tocó enfrentar a gente que le quería hacer daño o que lo acusaba de esto o de aquello y acudía a mí. Imagínate, él siempre supo que nos tenía. Pero sí creo que pudimos haber estado más atentos. Es decir, cuando tú no dejas de querer que tu hijo sea algo y te preocupas en que sea feliz y sabes exactamente lo que le está pasando. Bueno, creo que hoy sabemos que las adicciones son un problema de emociones. Es decir, que lo más probable es que si tú te enganchas con una droga, con cualquier tipo de droga, estés cubriendo, anestesiando un dolor, un trauma, algo que no has podido manejar emocionalmente y que te duele tanto que recurres a esto externo, que puede ser drogadicción
una adicción con sustancias o sin sustancias, ¿no? Porque la pornografía o el sexo desenfrenado, etcétera, etcétera, pueden ser también, o el juego, los videojuegos y otras cosas más pueden ser adicciones, ¿no? ¿Verdad? Yo les diría que se preocupen siempre de fortalecer mucho su autoestima, de estar atentos para saber si las conductas que los niños tienen son muestra de algo que ellos a lo mejor no están conociendo, que no están observando y que debe investigarse para saber si es un signo de otra cosa que no están viendo. Y en ese sentido, pues, la comunicación y el estar en cercanía, en contacto, en conexión con tu hijo es la clave. Y les diría, hagan eso, conéctense con sus hijos, valídenlos y bueno, mantengan ese amor incondicional, ¿no? Que es independientemente de los resultados de tu hijo. Correcto. Dicen ahora, y me encanta, que la droga no es el problema. La droga es la solución a su problema. Y yo, esa es mi recomendación. Si su hijo cae en drogas, no tiene el problema de las drogas, tiene otro problema que lo está solucionando con la droga o que lo está solucionando con el juego que no para o con ser absolutamente vago. Mi recomendación es salgamos de nuestros egos, salgamos de nuestras expectativas y entremos en el corazón de nuestros hijos. Solos y, si es posible, con ayuda de profesionales. Lo importante es qué le está pasando emocional, psicológica y espiritualmente a mi hijo, que tiene ese hueco que lo está llenando con la droga. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Este programa llegó a ustedes con el auspicio de... Vive, tu mejor orientación.